Hola, soy Andreina, soy creadora de Self Academy y con mucho orgullo digo que soy una intensa de nacimiento y de profesión. Como intensa tengo una conexión muy cercana con todo lo que son mis emociones y mis pensamientos. Y durante gran parte de mi vida, de hecho, pensé que eso no era normal. Pero mis experiencias me han enseñado que lejos de ser una debilidad, de hecho la introspección y la intensidad son un talento. Quiero que todos los seres humanos nos descubramos y vivamos nuestra verdadera esencia. Estoy convencida de que descubrirse, quitar las capas que nos limitan para dejar salir nuestra verdadera esencia, es la clave para vivir con menos complejos, menos ansiedad, mayor congruencia y mucha más libertad de ser quienes realmente somos. Por eso vivo mi propio proceso de autodescubrimiento y comparto las reflexiones y ejercicios que me van ayudando en el camino. Lo hago a través de videos, ejercicios prácticos de cuestionamiento y este podcast en donde converso informalmente sobre mi proceso y espero inspirarte a vivir el tuyo. Así que sin más habladera, vamos a empezar ya con el podcast donde todos miramos para adentro. ¡Vamos allá! Hola, vale, bienvenidos a otro episodio de Miramos pa' Dentro, el podcast donde ser intenso es cool. Y en este episodio les digo que vamos a mirar bien para adentro porque he tenido una semana bien intensa. Yo quiero compartir con ustedes la reflexión que más impacto ha tenido en mí a lo largo de todo mi camino de crecimiento y de autodescubrimiento. Y es una reflexión que he reforzado mucho esta semana. Compartí parte de ella en el Instagram y vi que muchas personas también conectaron como con ese mismo proceso. Entonces dije, bueno, déjame compartir un poquito más a profundidad como suelo hacerlo aquí en el podcast. Y digo que es la que más impacto ha tenido en mí a lo largo de todo mi camino de autodescubrimiento sin ningún tipo de exageración. O sea, de verdad y con toda responsabilidad y propiedad lo digo. Para ponerlos un poco en contexto, antes de empezar, yo les cuento algo. En la primera cita que yo tuve con mi psicóloga, yo recuerdo que le dije, mira, yo estoy aquí, bueno, obviamente con otras palabras, pero la esencia era esto. Yo estoy aquí porque quiero descubrir realmente lo que soy, lo que yo deseo de verdad, y tengo un miedo muy profundo de que pase toda mi vida persiguiendo algo y al llegar a vieja me llegue, no sé, la iluminación. Y cuando vea para atrás diga, oye, estuve siempre enfocada en algo que no era realmente lo importante y me perdí la vida. Y eso ha sido siempre como mi temor más grande. Y con eso fue que yo fui a la primera cita con la psicóloga. Y por eso es que la reflexión esta semana ha tenido tanto impacto en mí. Han sido reflexiones muy profundas que se han sentido como un alivio enorme. Y bueno, ya hemos estado conversándolo y los que leyeron mi cuento, el cuento que coloqué en Instagram llamado Mi Ego y Yo, si no lo han visto pueden ir a @self.academy en Instagram y ver en las historias destacadas una historia que se llama Cuentos y ahí es el único que está allí hasta ahora. Pero creo que iré montando porque de esta reflexión salieron 4 cuentos diferentes y creo que irán saliendo más porque de alguna manera me siento como inspirada a escribir. Y bueno, los que vayan saliendo y me den nota los voy a ir montando por ahí. Quiero decir antes de empezar también que estas reflexiones están inspiradas y lo que voy a hablar acá en el podcast está todo inspirado en la filosofía de vida que promueve Eckhart Tolle, que es el autor de El Poder de la Hora, junto a otros libros que aún no he tenido la fortuna de leerme porque El Poder de la Hora, yo creo que no me lo termino porque siento que no quiero que se termine el libro. Y además porque cada frase es tan poderosa que la leo una y otra vez y la internalizo y escribo sobre ella. Y ha sido un libro muy sabroso de leer que me ha dejado profundamente tocada y que, bueno, obviamente recomiendo con los ojos cerrados. De hecho es cómico porque el sábado ya yo grabé el podcast que iba a salir esta semana y hoy lunes me puse como a organizar de nuevo las ideas porque siento que el sábado todavía estaba muy movida y grabé como una retaíla de cosas que yo creo que ustedes me hubiesen matado, hubiesen apagado el podcast a los 2 segundos. Entonces hoy lunes, como que ya con la cabeza un poco más ordenada y con el podcast más estructurado, les quiero contar de qué va un poco las herramientas que a mí me ha dejado este libro
algunas de ellas, porque nombrarlas todas es como leerles el libro completo, y sobre todo las que más impacto me han generado esta semana, y lo organicé con una estructura que fuera un poco más de darles herramientas a ustedes y no solamente de hablar de mi proceso personal, porque al final, imagínate, o sea, ni que ustedes fueran mis psicólogos, que yo me siento aquí a hablarle de mis problemas, o no de mis problemas, pero de mis reflexiones internas y bueno, no, pues, no es la idea. Todo surgió, todo comenzó. Yo creo que la razón por la que estas reflexiones tuvieron tanto impacto en esta semana fue porque la semana pasada con la psicóloga yo estaba hablando y bueno, y fue una de esas conversaciones intensas, sabrosas, que tú te pones allí como a filosofar y todo este tema. Y yo le comentaba como esta idea que plantea Eckhart Tolle de que, bueno, no somos nuestra mente, no somos nuestro ego. Y yo le decía, al final, entre muchas ideas que iban y venían, le termino diciendo, bueno, pero si no soy mi mente, si no soy mi ego, entonces ¿quién carrizo soy? Y ella justamente fue la hora en la que se terminó la sesión y me dice, buena pregunta, lo dejamos entonces que de tarea. Y yo, coño. Y con esa pregunta, esa reverenda pregunta, yo comencé la semana pasada, y eso dio pie a que estas reflexiones también tuvieran un impacto diferente en mí. Y es que allí entra el famoso ego del que hablábamos y del que hablo en el cuento. Y, y de lo que quiero hablar es de cómo vemos nuestro ego y cómo nos separamos de nuestro ego. Mi tío Tolle, Eckhart Tolle, lo llama la mente egótica, obviamente que viene de ego. Entonces, él dice que, o lo que yo interpreté también de lo que él plantea, es que el ego actúa como una coraza de ese ser, de esa esencia que somos, de ese ser más puro. Y perdonen el término tan intenso, pero no encuentro otra manera de describirlo. Él lo llama el ser. Yo lo llamo como, bueno, el ser más puro, la esencia misma del ser. Verga, me quedó más intenso todavía. Entonces, quizás para aterrizarlo un poco, para hacerlo más entendible. ¿Saben cuando, por ejemplo, no sé si les ha pasado, decimos algo de manera impulsiva y luego por dentro nos sentimos mal porque sabemos que lo que nos controló fue una energía, algo dentro de nosotros, pero que no somos nosotros? O cuando queremos, por ejemplo, sentirnos bien, en armonía con nuestras emociones, con nosotros mismos, pero hay algo interno que sigue atormentándonos, pensamientos compulsivos, muchas veces negativos, que nos hunden más en ese sentir tan exhausto, que nos deja tan agobiados, agotados. Bueno, esa energía que viene de adentro, pero que de alguna manera sentimos que es distinta de nosotros, esa es la mente egótica. Todos estamos de una forma u otra intentando dar con ese ser verdadero, con ese ser puro, con nuestra verdadera esencia. Pero al creer que nuestra mente egótica y nosotros somos la misma cosa, el mismo ser, nos terminamos apegando a esa manera de pensar, a sus patrones de pensamiento compulsivo, a sus creencias, a sus emociones, tanto las positivas o las que el ego considera positivas, como la motivación, el entusiasmo, la ambición en cierta forma, en cierto nivel, o emociones tóxicas también. Y en todos los sentidos, si nos confundimos y pensamos que somos lo mismo, nos dejamos dominar por él. Entonces el ego se termina convirtiendo en una coraza, o lo que hablábamos de las capas, que cubre a ese ser, a esa esencia. Aquí yo coloqué, y tengo aquí mi chuleta, escuchen, tengo una chuleta porque si no me iba a volver un 8 y los iba a volver un 8 a ustedes, porque si no, mijo, yo me voy para el carrizo viejo y mi mente se va y yo me desvío, así como me estoy desviando ahorita. Así que les comento aquí unas 4 características del ego según este autor, según mi tío, Eckhart Tolle. A mí me da risa porque yo creo que ustedes van a pensar de verdad que él es mi tío. No es mi tío, o sea, eso yo no conozco a ese señor, pero me ha inspirado mucho y bueno, ya yo lo veo como mi tío. Entonces, para hablar un poco del ego, para aterrizar, ¿qué cosas hace el ego? ¿Cómo lo podemos identificar? Primero, el ego ve la realidad
desde un filtro en el que coloca las cosas como opuestos. Todo lo que forma parte de la vida y que es natural que cambie, el ego lo categoriza en secciones o en grupos de lo que es bueno y lo que es malo. O sea, para el ego puede ser que el crecimiento sea bueno, por ejemplo, y que el decrecimiento sea malo. Pero para la vida son parte de un mismo fluir natural. Y sin decrecimiento, el crecimiento no puede existir. Por eso cuando lo dibujamos, por ejemplo, el crecimiento no es una línea recta, infinita, que sube, 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 sube y nunca baja. El crecimiento lo dibujamos como una continuidad de curvas, en donde a veces vamos subiendo, llegamos a un pico, empezamos a bajar y volvemos a subir y llegamos a un pico y empezamos a bajar. Entonces, al ponerlo en categorías de bueno y malo, ¿qué pasa? Cuando algo bueno nos pasa o vivimos algo, una experiencia positiva que el ego categoriza como algo positivo, el ego se siente bien, obviamente. Y nosotros, si no sabemos distinguir entre lo que somos, el ser que somos y nuestro ego, comenzamos a identificarnos con esa situación y la hacemos parte de nuestra identidad, de lo que creemos que somos. Nos describimos a nosotros mismos desde esa situación que es externa a nosotros, desde ese logro, desde ese avance o desde ese crecimiento que hayamos tenido. Ahora, cuando esa situación naturalmente, porque además está naturalmente destinada a cambiar, y cuando definitivamente cambia o se ausenta, ya no existe más esa situación, esa persona a la que nos estamos apegando, entonces sentimos una resistencia muy profunda al cambio, porque ya esa situación, esa persona, ese logro, lo hicimos parte de nuestra identidad, de nuestra personalidad, de cómo nos describimos a nosotros mismos. Entonces, claro, renunciar a eso cuando la situación cambia es renunciar a nosotros mismos. Y por eso nos cuesta tanto y nos resistimos tanto a lo que es, al cambio. Pero el cambio va a seguir estando. Entonces, lo que realmente podemos modificar, lo único que podemos modificar es nuestra visión de la vida hacia una visión más real, en donde aceptamos que tanto el crecimiento como el decrecimiento, o tanto la felicidad como la tristeza, o tanto la vida como la muerte, en todos los ángulos, tanto lo bueno como lo malo, parte natural de la vida. Además de colocar todo en bueno y malo, el ego es de naturaleza inconforme. O sea, el propósito del ego es lograr que su coraza, que esa coraza, que lo que él es, la coraza, brille. Brille y sea llamativa y sea atractiva y sea la mejor. Ahora, ese brillo puede significar diferentes cosas para cada quien. O sea, pero a la larga, pulir la coraza se convierte en el objetivo, en el propósito del ego. El problema es que la naturaleza inconforme del ego, o sea, el ego al no conformarse con prácticamente nada, él siempre va a aspirar a una coraza completamente pulida, a una coraza perfecta, que no tenga ningún peladito por aquí, que no esté hundida por ninguna parte. Y por eso, cuando nosotros nos identificamos con él, nos reprochamos tanto cada defecto, cada hundido, cada rasponcito de pintura que vemos en nuestra coraza, y no llegamos a sentirnos plenos porque tenemos esa falsa idea de que solo cuando la coraza sea perfecta podremos ser felices. Llama perfecta a lo que sea perfecto para ti. Quizás no perfecto como es entendida la perfección, pero lo que sea que estés buscando en este momento que tu coraza sea. ¿Cuál es la tercera característica del ego según Eckhart Tolle? Tiene cero foco en el presente. De hecho, rechaza rotundamente el presente. El ego se enfoca en cosas que no han pasado, en el futuro y en el pasado. Pero nunca, nunca, nunca se enfoca en el presente. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque en el presente el ego desaparece. El ego no puede existir en el presente. Y por eso el ego le tiene un profundo terror al presente. Para alejarte del presente y para enfocarte en el futuro y para enfocarte en el pasado, el ego, entonces aquí viene la cuarta característica, el ego crea pensamientos compulsivos. ¿Qué es el pensamiento compulsivo? O sea, imagínate que tienes una computadora, un celular, un iPad o una tablet y tienes todos esos aparatos encendidos, todos conectados a la red.
y te empieza a llegar un mensaje de Facebook, 7 notificaciones de Instagram, 100 emails, un mensaje de texto, 125 mensajes del grupo de las tías de WhatsApp y todo en tu cabeza es importante, tiene que ser revisado ya y tiene que ser respondido con inmediatez. Entonces te empiezas a enfocar en todo lo que te viene, todo lo que te llega y todo lo necesitas resolver ya. Y si no lo resuelves te da miedo que entonces, ¿qué va a pensar el otro si no lo resuelvo ya, si no le contesto? ¿Qué va a hacer de mí en mi futuro si yo no atiendo esto en este momento? Eso, así funciona el pensamiento compulsivo. Y la mente, lo que hace, el ego, para alejarte de tu presente, él crea pensamientos y pensamientos y pensamientos y pensamientos que te nublan el criterio, te mantienen la mente ocupada y si tú te confundes con tu ego, pues empiezas a crear tu identidad, empiezas a verte a ti mismo desde ese pensamiento y a creerte todos los pensamientos. Los pensamientos además generan emociones, entonces empieza, imagínate ese ciclo poco saludable interno de lucha contra tu propia mente. El punto clave de todo esto es entender que el futuro y el pasado no existen, no son reales. El pasado es una sucesión de momentos presentes y el futuro será lo mismo. Es decir, lo único que hemos tenido en el pasado, lo único que tenemos en el presente y lo único que vamos a tener en el futuro es este momento. Quédate pensando eso. Lo único que hemos tenido, tenemos y podemos tener en el futuro es este preciso momento. No este que estoy viviendo ahora. Este momento mañana desapareció. Pero mañana voy a estar viviendo ese preciso momento. Y siempre va a ser un momento presente. Es lo único que tenemos. El tiempo, como línea de tiempo, es una ilusión del ego. Es una ilusión de la mente. Ahora bien, ya esto se pone interesante. Entonces, si el tiempo es una ilusión, ¿dónde quedan las metas? ¿Dónde queda el logro de los objetivos? ¿Dónde queda el crecimiento y todo eso maravilloso que debemos perseguir para poder sentirnos plenos y realizados? Ok, entonces quiero hablar de el propósito del ego versus el propósito del ser o nuestro propósito de vida, entendiendo que nosotros somos el ser y no somos nuestro ego. Todos, en cierta medida, estamos en la búsqueda de ese estado de tranquilidad que todos sabemos que existe en algún lugar dentro de nosotros y que de alguna manera está como tapado por el apego que tenemos hacia nuestra historia personal, hacia nuestros pensamientos, hacia nuestras emociones, que al final, ¿qué es? El ego. El ego que se traduce en patrones, en creencias, en pensamientos, en emociones y que son muchas veces agotadoras. Pueden ser también movilizadoras y potenciadoras, como también agotadoras. ¿Cuál fue el problema que yo identifiqué en mí y que yo estoy segura que muchos tenemos? Pasamos toda nuestra vida en la búsqueda de algo más grande, algo que nos llene, algo que finalmente nos dé paz y realización interna, que digamos estoy feliz conmigo mismo, conmigo misma, estoy feliz con mi momento de vida, con lo que tengo y lo que soy en este preciso momento. Pero como creemos que somos nuestro ego, en vez de buscar ese estado de paz, que es nuestro ser, nos enfocamos en pulir la coraza del ego. Entonces empezamos a escalar como la montaña, ¿no? Hacia la coraza más brillante. Y nos enfocamos en tener, por ejemplo, ¿qué cosas forman la coraza? Nos enfocamos en tener el mejor cuerpo, la mejor carrera, el mejor proyecto de vida, todo desde nuestro propio entendimiento de qué es eso que queremos, ¿no? La mejor relación de pareja, puede ser que abrillantar la coraza para ti no sea ser la mejor o el mejor, pero sí de repente, no sé, tener autonomía, cierto reconocimiento, cierto nivel de éxito, libertad, abundancia económica, bienes, placeres, trabajar en lo que te apasiona, en fin, o sea, todo lo que para ti sea como esa coraza brillante
se termina convirtiendo en parte de tu propósito de vida. Y el tema es que todos esos son motivaciones del ego. Ojo, importante, no tiene nada de malo alcanzarlas, no tiene nada de malo querer mejorar, querer crecer, querer lucir mejor, emprender, tener salud, tener abundancia económica. Esas siempre siguen siendo metas y siguen siendo metas saludables que además nos mantienen motivados y nos mantienen con ánimos de cambiar nuestra situación de vida para mejor. El problema que yo noté, por ejemplo, fue que en el camino a alcanzar esas metas, o ni siquiera a alcanzarlas, sino a planteármelas, estaba tan apegada a la idea de que la coraza fuera perfecta o de que mi coraza llegase a ser ideal, que me pasaron varias cosas. La primera, confundí mi propósito de vida con el tener la coraza brillante. Porque para mi ego eso es lo más grande que puedo obtener y yo no estaba sabiendo ver el ser que soy independientemente de mi ego. Entonces, lo más grande que yo podía obtener y que me iba a dar la felicidad prometida era el pulir y el hacer más brillante esa coraza, el obtener la casa, el carro, el emprendimiento, la relación de pareja estable, el estado de salud estable, todo eso de la coraza, que es valioso, que todavía lo persigo, pero que en ese momento sentía que era mi propósito último, mi propósito más pleno y que no había más nada encima de eso. Al ser lo más grande que puedo obtener, o sea, imagínate todo lo que se desata después. Primero, creía que solo una vez que puliera la coraza sería feliz. Es decir, obviamente, si ese es mi pensamiento, lo que surge después es el miedo. Ajá, y si nunca llego allí, y todas las preguntas y sí que hablábamos de la ansiedad. Y si mi tiempo pasa y no lo logro, en fin, la curva de ansiedad se dispara a la 1000. ¿Qué otra cosa pasa cuando ese se convierte en tu propósito último? Cuando la coraza es tu propósito último. O como me pasó a mí. Pues en el camino, yo, por ejemplo, me encontraba comparándome con otras personas cuyas corazas son más atractivas, son más parecidas a aquello que yo quiero, y empieza entonces la comparación infinita y dañina, en donde, por ejemplo, algunas de esas personas tienen mi edad y yo digo, oye, me estoy quedando atrás, no estoy logrando dar el máximo de mí, o me culpo porque entonces veo que otras personas lo están logrando y yo no. Porque la vida vivida desde el ego se transforma como en una competencia interna a ver cómo mi coraza puede brillar más y más y más. Y el tema es que, como lo dije, el ego es de naturaleza inconforme y por ende nunca nos sentimos completamente llenos al estar persiguiendo ese propósito o el brillo de la coraza como propósito de vida. Es decir, mientras yo persigo lo que tengo que lograr supuestamente para ser feliz, no soy feliz porque aún no lo he alcanzado, porque en mi creencia es solamente cuando alcance ese brillo, esa coraza ideal, que yo voy a ser feliz. Entonces en el camino no soy feliz porque todavía no lo tengo. Pero como tampoco existe o como tampoco es real pensar que en algún momento mi ego va a estar conforme con lo que sea que tengo, siempre va a querer más, va a querer más, va a querer más, entonces nunca alcanzo por completo esa sensación de felicidad. Entonces decimos, bueno, pero entonces estamos destinados como humanos a ser infelices. Y esa es la clave de la reflexión y lo que viene a continuación es la clave. No estamos destinados como seres humanos a ser infelices. Quizás el ego sí, pero nosotros no estamos destinados, el ser no está destinado a ser infeliz. El tema es que cuando vivimos desde el ego añadimos conflicto, sufrimiento a nuestra vida sin ninguna necesidad. Y lo que me ha causado profundo alivio y me motiva sobremanera es entender que nosotros podemos separarnos de nuestro ego e interpretar el mundo desde el ser. Por ejemplo, yo cambié la necesidad de definir mi propósito desde el ego hacia la vivencia de mi propósito desde el ser. Y es que el propósito ya está allí, o así lo siento yo. Está en la aceptación de la vida tal cual es y en la apreciación de la fluidez natural de las cosas. ¿Quiere decir que no voy a crecer o que no voy a buscar pulir la coraza? Para nada, para nada, para nada. Yo claro que quiero pulir la coraza, yo quiero ser mejor cada día, pero eso
no es mi propósito último y por eso quiero enfocarme en hacerlo sin perder de vista lo que realmente importa y lo que realmente tengo, que es lo que vivo en este momento. Y de esa manera se reduce el miedo, se reduce el conflicto, el sufrimiento o incluso puede llegar a desaparecerse por completo. Por ejemplo, Eckhart Tolle dijo una frase que a mí me movió muchísimo y que parafraseo por aquí, sería algo así como, él dice: cuando el ser está completo, siente que el mundo finalmente es su casa. Siente que está conectado a algo tan seguro que ningún cambio natural de la vida podrá arrebatar su tranquilidad. O sea, eso a mí me conectó de una manera. Porque a la larga de eso se trata para mí. De aceptar la vida con sus subidas, con sus bajadas, con sus picos emocionales, y aceptarlo y vivirlo desde lo único que tienes en este momento, que es el ahora, el momento presente. Y cuando tienes mayor presencia y eres capaz de diferenciarte de tu ego y de perseguir las metas de tu ego y pulir la coraza de tu ego para que tu ego también se sienta bien, pero entendiendo que cuando tu ego se siente mal, porque tu ego naturalmente se va a sentir mal cuando la coraza no esté tan pulida o cuando el crecimiento se convierta en baje y esté en una etapa de crecimiento, no lo va a interpretar, o el ego lo va a interpretar como fracaso, se va a poner triste, se va a sentir mal, se va a sentir golpeado, pero cuando el ser que entiende que la vida naturalmente va de esa fluidez y que todo lo que está viviendo es normal, es natural, lo acepta y al elevar su nivel de presencia, ya los pensamientos del ego no te afectan de la misma manera y ya no eres víctima de tu mente. Ya la mente no te controla y no llegas a ese estado en el que sientes que no eres tú, sino que tu mente te está jugando, te está saboteando y te está dominando a un punto que quieres tomar decisiones, pero no puedes porque la mente te sabotea, o que quieres sentirte bien, pero no puedes porque las emociones te dominan. Ese es el que siento como mi propósito. Los demás, la coraza, los bienes, el emprender, el ser autónoma, esos son metas del ego, que son muy válidas, me motivan, me entusiasman, pero las veo como metas del ego. Y yo estoy convencida de que mi verdadero ser, yo no lo voy a encontrar mientras haga la coraza más brillante, pero sí en la renuncia a la pulitura de la coraza como propósito principal de vida. Cuando ya el tener la mejor coraza no sea mi propósito de vida, sino solamente una meta dentro de esta dentro de la vida misma, ya ahí yo sabré que esté viviendo desde el ser. Ahora, el camino no es fácil. Quiere decir que entonces más nunca voy a ser víctima de mi ego. Yo, Andreina. O sea, no. Esto no es que yo lo estoy diciendo aquí porque yo soy la gurú y porque ya yo logré todo. No. Lo estoy diciendo porque esta filosofía de vida caló muchísimo en mí al punto que yo creo fielmente que esto es así y lo quiero, o lo estoy empezando a poner en práctica y lo quiero obviamente ganar cada vez más presencia y vivir cada vez más en el ahora y hacerlo cada vez más una filosofía de vida. Pero obviamente en la práctica pues hay momentos en los que el ego se sobrepone, hay momentos en los que el ego domina, en el que digo cosas que no quiero decir. Y bueno, y cuando eso pasa, entonces toca darme cuenta, observar el ego, observar cómo me afecta y así ir ganando más presencia poquito a poco con el tiempo. Pero de eso se trata. Bueno, y ya para cerrar estas profundidades oceánicas, tengo tres últimas cosas. Primero, un comentario. Esto es una visión con la que yo conecto mucho. Si tú no conectas o no estás de acuerdo, eso está perfectamente bien. Cada quien llega a su verdad por caminos diferentes y eso no quiere decir que sea ni la misma verdad ni que un camino sea mejor que el otro. Así que súper libre de opinar lo que quieras opinar y eso, o sea,
si esto te sirvió para inspirarte, para reflexionar o incluso para reflexionar y decir, no, eso no es mi paz, mi camino es este, pues genial, más que satisfecha. Segundo, una aclaratoria. Self Academy, como tal, es intenso. Entendiendo que no siempre las personas, incluyéndome incluso, valga la redundancia de nuevo, estamos en el mood para cosas intensas. O sea, a veces yo no estoy en el mood para cosas intensas. Y eso está bien. Y yo sé que tú a veces no vas a estar en el mood para cosas intensas y eso está bien. Self Academy no es una cuenta para todo el mundo, ni tampoco es una cuenta para todo el tiempo. Quizás es una cuenta que te gusta, este contenido te gusta, pero quizás hay un día en el que dices, ay, mira, no estoy para cosas intensas ahorita. A mí me pasa también. Y eso está perfectamente bien. Entonces, bueno, por eso es que existen tantas cuentas con tantos contenidos diferentes para que uno varíe dependiendo de lo que necesita en un particular momento. Pero si tú sientes en algún punto, oye, no, esto es demasiado intenso para mí hoy, déjalo allí y vuelve cuando sea que te sientas mejor para asimilarlo o que sientas que estás en el momento para este tipo de contenido. Eso es perfectamente válido y es totalmente natural. Y tercero y último, te quiero dejar una pregunta maravillosa, que es una que propone Eckhart Tolle para incrementar tu nivel de presencia. Y es una pregunta para que te hagas en cualquier momento y sobre todo en aquellos en los que sientes, por ejemplo, picos altos de alguna emocionalidad, ansiedad, tristeza o incluso emociones que nuestro ego considera positivas como la felicidad, la tranquilidad, el bienestar, el amor, etc. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo sientes en este momento ser tú? Es decir, si yo me hago la pregunta, yo diría, ¿cómo se siente en este momento ser yo, ser Andreina? ¿Cómo siento mi presencia en este momento? Y es una pregunta así de clara, no es una pregunta filosófica, ni para metáfora, o sea, reglas para responder esta pregunta. 1. No hagas referencias a emociones ni a pensamientos que estás teniendo. No hagas referencias, 2, a tu historia de vida o a describirte con quién crees ser. O sea, se siente ser una persona emprendedora, se siente... No va por ahí. No es describirnos con etiquetas. Es tal cual como dice la pregunta. ¿Cómo se siente? Es para que te preguntes, ¿cómo se siente en este momento ser yo? Y cierres los ojos y percibas cómo se siente ser tú. ¿Qué energía tienes adentro? ¿Cómo se siente esa energía que llevas adentro? ¿Cómo se siente el peso de tu cuerpo? ¿Cómo se siente el contacto que estás teniendo con la superficie en la que estés sentado o sentada o parada o acostado? ¿Cómo se siente ser tú? Descríbelo en sensaciones. Y más que describirlo verbalmente, vas a cerrar los ojos y vas a contestar esta pregunta con una respuesta experiencial. Yo no sé si esa palabra existe, pero con una, o experimental, yo no sé, pero es como una experiencia. No lo vas a responder con palabras, lo vas a responder con la experiencia de sentir qué se siente ser tú. Y bueno, espero que les haya gustado toda esta intensidad. A mí, honestamente, yo sé que puede ser pesado o puede ser no pesada, porque si te gusta este tema y si de verdad estás en descubrimiento, le vas a sacar, yo creo, mucho provecho a esta reflexión, ya sea para decir sí, conecto, o ya sea para decir, oye, no, mira, lo mío va más por aquí. Pero definitivamente creo que tiene muchísimo valor y honestamente después de una semana tan, de verdad, tan profunda y con tantos clics que hice, que me cambiaron desde un nivel que yo creo que muy pocas cosas en mi vida me han cambiado o me han hecho clic a ese nivel, pues como siempre digo, me sentía muy egoísta si no lo compartía. Así que ahí se los dejo, les dejo esa tarea de la pregunta, que yo también la tengo de tarea. Y bueno, nada, seguimos aquí conectados entre intensos que quieren descubrirse, que quieren sacar todo ese potencial y finalmente vivir sin tanto peo mental y vivir una vida ya plena y feliz, sin tanto rollo. Los quiero mucho, les mando un abrazo y nos vemos en la próxima. Chao, chao.